Zapad 2025. Del 12 al 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas están realizando ejercicios militares nucleares en Rusia y en Bielorrusia, incluida la región de Kaliningrado. Aunque los ejercicios militares conjuntos, conocidos como Zapad en ruso oeste, aunque estos ejercicios efectivamente no representan una novedad en absoluto, de hecho los primeros Zapad fueron realizados en 1977, en esta oportunidad los Zapad 2025 están generando histeria en Occidente. Polonia determinó el cierre absoluto de sus pasos fronterizos con Bielorrusia y los países bálticos establecieron el cierre total de sus espacios aéreos. ¿Histeria paranoide de los europeos o peligro real de una invasión rusa? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Budapest, Hungría. Comenzamos la transmisión número 263 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, aquí seguimos prolongando el verano por las temperaturas 32, 33, parece ser incluso que van a subir esta próxima semana y que se van a alcanzar la increíble cifra para estas alturas ya de septiembre en las que estamos, de 35 grados. Tremendo, tremendo. Bueno, y al principio cuando lo estabas contando, a mí esto me sonaba concierto Zapad número 25, no sé qué. Actuarán grupos bielorrusos y rusos con la intervención como teloneros de polacos y rumanos. Algo así. Pero bueno, de hecho, efectivamente, yo me apunto a una tercera opción, ahora hablaremos largo y tendido, es... no que estén muertos de miedo, no creo que estén muertos de miedo. Los rusos no piensan invadir nada. Lo que creo es que están utilizando los ejercicios Zapad para intentar, veremos si lo logran, generar miedo en las poblaciones europeas. Yo creo que son tan malos, tienen tan poca credibilidad que es que ni eso. Pero bueno, lo primero de todo, que soy un maleducado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Allí en la parte del mundo que estéis y parte del extranjero. Cuéntanos, porque ¿cómo es Budapest? Tus experiencias brevemente, luego haremos ya una profundidad, pero así, adelántanos un spoiler. Fernando, para hoy preparados múltiples videos, porque como vos en tu último viaje realizaste videos, yo no podía menos. Y la envidia, le corroe la envidia. Efectivamente, quería mi debut como guía turístico, como youtuber turístico, y recorrimos la ciudad con algunos videos interesantes. Después, más adelante, los podemos presentar, pero más allá de esta introducción, hermosísima Budapest, una muy grata sorpresa. Realmente muy por encima de mis expectativas en todo sentido. Pero Fernando, ¿qué tal si comenzamos? Porque hoy la cantidad de temas, Fernando, vamos a comenzar con lo de Zapad, pero sí. Yo quiero hacer, además estaba buscando aquí una cosa, digo, a ver si voy a decir una burrada, y hay que tener en cuenta cómo está el patio, el patio está terrible. Bueno, a lo que iba. Breve reseña o breve comentario con respecto a la Vuelta Ciclista de España, que no es como el Tour de Francia, pero bueno, va. Pero bueno,
aquí la hacemos y tal. Siempre hemos dicho que estábamos entre las 3 primeras. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta Ciclista de España. Bueno, esto como todo es discutible y tal. Hoy terminaba en Madrid, la última etapa, la etapa, digamos, ya de todos los premios y estas cosas. Yo con algunas cositas preparadas sobre esto, Fernando. ¿Querés que lo presentamos ya, si querés, y comenzamos mientras cada vez nos va acompañando más gente? Quería presentar lo siguiente respecto a lo sucedido. Primero, esto, ¿sí? Primero, aquí, el presidente de los españoles, Pedro Sánchez, el primer ministro, perdón. Ojalá tuviéramos presidente, ojalá tuviéramos presidente porque significaría que no tendríamos reyes. Monarquía, exactamente. Mala mía. Primer ministro. Alguna bandera palestina. Atención, Y sí qué demagogo es el tío. Cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Bueno, la bandera de Palestina en el meeting político, en el acto. Sí. Yo hoy, viendo este video, de repente me acometió la sensación de, uy, qué grande Pedro Sánchez, qué buen primer ministro. Claro, a los minutos está esto visto. Atención a esto, Fernando. Minutos después, la policía en la Vuelta a España machucando a palazos a los manifestantes. 5 minutos después de la declaración de Pedro Sánchez de qué orgullo los españoles manifestando por una causa justa. Pedrito, pero podían un día de diferencia en el medio, ¿no? 2 minutos después. Bueno. A ver, seguro que tenía el botón ahí diciendo, ya acabo de terminar de hablar, ya podéis apalearlos. Es decir, ahora ya sí. Pero vamos, pues de vergüenza ajena, como siempre. Es decir, a ver, el oportunismo, también en otros países de Europa, pero bueno, el oportunismo absolutamente vergonzante de los políticos españoles, de toda clase y condición, es pues eso, de vergüenza ajena, o propia en este caso, porque estos señores, que en el fondo no están haciendo nada a favor de Palestina, que todo esto es demagogia, que realmente no se están volcando más allá de los discursos y 4 tonterías, que podrían hacer mucho más, pero bueno, es decir, pero ahora somos todos por Palestina. Al señor Pedro Sánchez esto le viene muy bien, porque esto le quita, digamos, protagonismo a todos los 250.000 casos de corrupción que tiene detrás suyo. Es decir, que es que no olvidemos, su mujer, su hermano, el que era el secretario de organización, el segundo del partido, el famoso Ábalos, el de los putiferios. Es decir, a ver, esto es verdad, quiero decir, o sea, no es que, en fin, que era como una película de estar de los años del despelote en España, ¿no? De los años finales de los 70 y los 80, ¿no? Una cosa caposa, rocambolesca, en fin, inenarrable. Entonces, todo esto me viene muy bien, lo de Palestina, y de hecho se ha agarrado a esta causa, esto es muy del PSOE, se ha agarrado, lo han hecho varias veces. En la guerra de Irak también pasó lo mismo, ahí ya yo era más joven, en la de 2003. Entonces yo participaba en las manifestaciones y tal, estaba como más para correr, porque ahora el porrazo, el primero me lo llevo yo, o lento. Y entonces no, ahí todavía. Y entonces, bueno, en lo de Irak, esto empezó con un movimiento, bueno, más o menos organizado por la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero relativamente espontáneo, digamos, hasta el punto de que las primeras manifestaciones, la primera, de hecho, que yo recuerdo, absolutamente monstruosa en cuanto a la cantidad de gente, ahí seguramente hubo 1 millón de personas. Y allí, digamos, por las vestimentas del personal, te das cuenta si algo es de izquierdas, de derechas. Es decir, si la señora va con el abrigo de visón, pues es una manifestación del Partido Popular. Si ves a gente así, vestida en plan alternativo, pues ya sabes que es de izquierdas. No, bueno, pues en esta te encontrabas de todo. A la señora del abrigo de visón y al tipo jovenzuelo alternativo. Es decir, y esto fue antes de la invasión, cuando ya se estaba preparando y todo el mundo sabía que nos llevaban a este desastre.
Pues esa manifestación multitudinaria donde acudieron, evidentemente sin uniforme, hasta militares oficiales, estamos hablando. Es decir, ante este despropósito, bueno, pues ¿quién se apuntó en el último momento cuando esto ya estaba lanzado? Pues nuestros amigos del PSOE, en este caso el amigo Zapatero, que estaba buscando protagonismo, pero no, siempre se apuntan al carro, nunca lo lanzan ellos, ¿eh? Aquí lo sacó Podemos y tal, desde el punto de vista así institucional, fundamentalmente Velarre, que es una, bueno, de Podemos y tal, los de Sumar están en otro rollo, luego se han apuntado todos al carro, y ahora sí, porque les viene muy bien, pero os puedo asegurar que al señor Pedro Sánchez y a la recua de afémilas que están con él y de corruptos, el tema de Palestina les importa 3 pimientos. Como si tienen que defender el derecho a decidir de los pingüinos en el Ártico. Es decir, perdón, en la Antártida. Es decir, en el Ártico no hay pingüinos, hay osos polares. Pero también pueden tener el derecho a decidir los osos polares o por la independencia del Ártico, de lo que sea. Quiero decir, que le da igual. Que es una manera que ahora tiene mucho protagonismo, cada vez más, y entonces se apuntan, porque además está en una posición, digamos, popular, en el sentido de que, a ver, solo Israel y a nivel institucional Estados Unidos, porque la población norteamericana y de todo, pero en el resto del mundo, todo el mundo que tenga los dedos de cabeza y que no sea un cenutrio está a favor de Palestina. Con lo cual, decir que apoyas a Palestina, pues es lo normal. Aquí lo realmente extraordinario es el del cerebrado que va y te dice, no, es que yo apoyo el derecho, que todavía los hay alguno queda, yo apoyo el derecho de Israel a defenderse. Por favor, a estas alturas de la película que me estés contando eso. Pero bueno, se apuntan a todo esto. Yo por ahí lo estaba buscando yo, a ver dónde narices lo había puesto, pero yo por ahí he puesto algo así. A ver, tengo que matizarlo mucho porque si no, acabo hoy detenido en la cárcel, pero vamos, como que me llamo Fernando. Y es que yo digo que esto de la vuelta ciclista me parece muy bien. Quiero decir, o sea, me parece muy bien y, oye, que la gente se manifiesta a favor de Palestina y, en este caso, paralizando un evento que sale por la tele, es decir, para que se vea como la vuelta ciclista. Ahora bien, no nos engañemos, esto es, desgraciadamente, absolutamente ineficaz. Quiero decir, esto no sirve para nada. Las cosas como son. Porque al señor Netanyahu y compañía, y los que gobiernan Israel, y a la sociedad mayoritariamente israelí, esto le importa 3 pimientos. Eso está el gobierno, y a Netanyahu ni te cuento. Es decir, unos señores que se pasan el derecho internacional por donde les da la gana y que están haciendo lo que quieren, como quieren, y de la manera que quieren, es decir, pues que nos manifestemos y cortemos la vuelta ciclista es que es absolutamente indiferente. No les afecta para nada. Y a nuestros, ya digo, y a nuestros dirigentes políticos, porque nos apuntan a un carro, ahora mismo son pro-palestinos y mañana serán lo que tengan que ser. Pero bueno, esto es como Erdogan, ¿no? Que es el ejemplo máximo en este sentido, que es de boca pro-palestino y hay manifestaciones y tal, y todo lo que tú quieras, pero luego le sigue vendiendo petróleo, mejor dicho, el petróleo que le llega a través de Turquía, de Azerbaiyán y de Kazajstán, se lo sigue vendiendo y el gas se lo sigue vendiendo a Israel. Con lo cual, bien, dicho sea esto, yo lo digo, ya digo, con todo respeto y todo mi cariño, pero, y aquí es donde tengo que matizar muy mucho, lo que sería realmente efectivo desde mi punto de vista es que hiciéramos lo mismo que los nepalíes, pero con motivos distintos y con intenciones diferentes. Es decir, porque todos sabemos que lo que pasó en Nepal estaba por lo menos teledirigido por la NET, por Soros y por compañía, que tienen allí bastantes organizaciones en Nepal, dicho sea de paso. Un día podemos dedicarle una larga reflexión a estas revoluciones que casualmente han coincidido, y esto lo hemos pasado por alto, son tantas cosas que es imposible, con manifestaciones en la misma orientación contra el gobierno de Indonesia. Dicho sea esto de paso, pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría ver. Es decir, ese tipo de protestas contra los gobiernos, de tal manera que esos gobiernos se asustaran lo suficiente. Bueno, el de Nepal no es que se asustó, que dimitió.
porque lo persiguieron. Es decir, que se asustaran lo suficiente como para que realmente hicieran cosas efectivas en este y en otros temas. Es decir, o si se quiere, digamos que tener la disponibilidad de los franceses para hacer protestas que afecten directamente a sus políticos, porque son protestas, digamos, que van más allá del pacifismo tradicional que, por desgracia, en España tenemos en casi todas las protestas, de que parecemos discípulos de Gandhi. Pues bueno, lo siento, lo de Gandhi realmente no funcionó. O sea, lo de Gandhi es un mito que nos contó la famosa película sobre Gandhi, pero lo que echó a los británicos de la India fueron un montón de protestas, de enfrentamientos, de actividades, tanto del partido de Nehru como del partido, vamos, de lo que luego sería Pakistán y el partido de, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora, el que fue el padre de Pakistán. ¿Te acuerdas tú cómo se llamaba? No recuerdo ahora el nombre, sinceramente. Bueno, no sí, recuerdo el nombre. Pero quiero decir que no nos cuenten milongas, que la actividad pacífica nunca ha conseguido nada. A propósito de lo contrario del pacifismo, acompaño tu análisis, Fernando, con las imágenes del día de hoy en Gaza. ¿Sí? A las personas sensibles. Lo siento. Cuidado. Pero vamos a ver, si es que a estos señores que hacen esto y cosas mucho peores, alguien piensa que la torre residencial de Al-Qatuar, destruida hoy. Esta es la última, ya desde hace una semana. Sí, desde hace una semana determinaron el inicio de la demolición de las torres de los edificios elevados, porque sí, uno tras otro, porque sí. Y además el desplazamiento de 1 millón de palestinos, una vez más, de un lugar al otro, entre las bombas. Muy bien lo de Pedro Sánchez con el acto político, sí. Las banderitas de Palestina detrás, en las pantallas las banderas de Palestina, por ende todo preparado, pero frente a esta situación genera la sensación de poco y de oportunismo, sinceramente. Y si después de todo ese discurso encima machuca palazos a las personas manifestando sí. en el cierre del Giro de España, y además de poco, un poquito hipócrita también, ¿no? Sí, bueno, mira, esto es cosa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ya está. Y ya nos quitamos el muerto, que es del PP. Sí, del otro lado, igual, Fernando, quizás peor incluso las cosas, ¿no? Más antipalestinos aún, pero bueno, todos, ninguno realmente comprometido con la vida del pueblo palestino, ni mucho menos. De lo contrario, habrían acometido un curso de acción por lo menos similar al iniciado contra Ucrania, por lo menos sanciones. Lo mismo. ¿Alguna condena internacional? No, nada acá, nada. Si todavía en el Parlamento Europeo, debido a las reticencias de varios países, no se han aprobado el corte radical de sanciones contra Israel, sanciones económicas, ¿eh? Es decir, lo estamos viendo. Y bueno, y al final adoptarán alguna cosa porque no les queda más remedio que lavarse la cara y decir, no, si esto es una cosa terrible y tal. Pero Europa no está haciendo nada, no nos engañemos. No está haciendo nada, pudiendo hacer mucho. E incluso, Fernando, por lo menos en el caso de Alemania, en realidad en el caso de muchos países europeos, el alemán, el más prominente, despachan armas. Sí. Después de Estados Unidos, el segundo proveedor de armas para que el gobierno de Netanyahu perpetre un genocidio contra el pueblo palestino, el Estado alemán, ¿sí? Despachando las armas para la masacre de los palestinos. Con lo cual, ya aquí ni siquiera una cuestión de condena, sino por lo menos abandonen el envío de armas, no participen como cómplices, no despachen armas para la muerte de niños y mujeres. De hecho, la cifra más o menos aproximada, creo que era antes justo del conflicto, de que empezara el conflicto, esta parte del conflicto del 7 de octubre de 2023, era del 30%, los que mandaban los alemanes, que no es poco. Es decir, 30%. De hecho, casi todo era Estados Unidos con cerca del 60% por ahí,
o 60 y algo, el 30% de los alemanes y un 2 o 3% italianos. Y el resto ya menos. Sí, en el caso de Alemania ni siquiera el reconocimiento simbólico, como Nada. supuestamente quieren ahora Francia, como si no hubieran podido hace 5 décadas de esto, o 7 décadas, el reconocimiento simbólico del Estado palestino en las Naciones Unidas, algo meramente simbólico, ni eso, y además despachan armas para las barbaridades vistas todos los días. Aquí más, estos de hace unos días, con mucho cuidado estas imágenes, porque bueno, otra de las torres, edificios, este video no visto entero, así que con mucho cuidado por la posibilidad de que censura. Aparezca. Pero bueno, este los es gritos, la gente desesperada. Desgraciadamente esto es lo habitual todos los días. O sea, todos los días, por Los desgracia, niños. tenemos Tremendo. este espectáculo y peores. O sea, que si solo fuera esto, pero pues desgraciadamente hacen cosas mucho peores que no se pueden contar o no se pueden contar de manera explícita porque ya sabemos que el algoritmo nos persigue. Pero en esto, mira, para que se vea, o sea, a ver, igual que yo estoy completamente a favor y de acuerdo con la posición que tiene Víctor Orbán, por tanto Hungría, con respecto a la Unión Europea y a la guerra de Ucrania, completamente de acuerdo con lo que dice, y me parece muy razonable. Hay que decir que, por desgracia, Hungría, y estoy completamente de desacuerdo con Víctor Orbán y con Hungría, en el tema de Israel, por ejemplo, es de los pocos que han votado en contra de esto, y de hecho recibieron del Estado palestino, y de hecho recibieron a, no me acuerdo cómo fue, a Netanyahu, creo, y tal, que en olor de multitud dijo que no aplicaría ningún tipo de digamos, de las sanciones estas, o la petición del Tribunal Internacional Penal de meterlo en la cárcel si pasa por algún país. Es decir, que básicamente Hungría rechazó la resolución votada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de el establecimiento de un Estado palestino, en favor de la resolución de los 2 estados. La rechazó Hungría, la rechazó Estados Unidos y realmente esto para mí como argentino genera muchísima vergüenza, el gobierno de Milei. Entre los 10 países del mundo en contra de esta obviedad, ¿sí?, del establecimiento del Estado palestino instituido por las propias Naciones Unidas en 1947 con una resolución del Consejo de Seguridad estableciendo el Estado israelí y el Estado árabe palestino. 10 países del mundo, Estados Unidos, Hungría, Argentina, Paraguay en contra, visto por ahí algún otro país de estos chiquititos. Y las pequeñas de estas. Una verdadera vergüenza. Ni siquiera se abstuvieron, que dices, bueno, es decir, que hubo 12 abstenciones. Ni siquiera. Pero bueno, es decir que. Bueno, Fernando, comenzamos, como siempre, nuestras charlas comienzan un poquito desordenadas, pero mejor. Yo hoy, por cierto, todavía de vacaciones, Fernando, entre comillas, unas vacaciones cortitas de unos días por mi cumpleaños el viernes pasado, por ende yo hoy con alguna licencia, como por ejemplo aquí una copita. Hoy ¿cómo va a acabar este programa? Una copita de vino espumante, de cava, en pocas horas de vuelta el avión hacia nuestro lugar de residencia, así que... No te va a preguntar cuántos cumples, pero ¿qué tal las celebraciones, los fastos del cumpleaños? 22, Fernando, 22 años. Me lo suponía. En cada pierna. Es lo que representas. Es lo que representas. En cada piernita 22 años. Muy, muy bonito acá en Hungría, pero ¿qué tal si presentamos efectivamente con algunas imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso? Los ejercicios Zapad 2025. Creí que ibas a decir que esto era con motivo de tu cumpleaños, que los rusos habían hecho este despliegue para celebrarlo. Claro, efectivamente. Sí. El compañero Putin me llamó personalmente con un regalo. Vamos a hacer unas maniobras en tu honor. Exactamente. Bueno,
Pero obsérvese Ejercicios, sí. Adelante, Fernando. no, simplemente obsérvese los artilugios que llevan los tanques y blindados en general, las famosas cachivaches de redes y de ¿cómo digo yo esto? De rejillas de estas, de todo Somier tipo. invertido. Vos lo llamabas el somier invertido. Sí. Veamos es espectacular hasta qué punto ya llegan a cubrirse. Hay algunos que están completamente cubiertos. Lo de somier, qué bueno ese hovercraft, espectacular. Lo de somier invertido, una invención tuya, apenas iniciada la guerra y comenzado el furor de los drones. Y yo recuerdo trolls en el chat a los insultando. ¡Qué estúpido, Fernando! No sabe nada de guerra. ¿Cómo? Es una estupidez. Después de los somieres invertidos iniciales de los rusos, todas las fuerzas armadas del mundo con los mismos sistemas de enrejillados, estos somieres. Así que, Fernando, aquí un pionero en esta cuestión. A ver, aquí, ahora que nos encontramos en familia, podemos contar ciertas cosas que no se pueden contar así en público a lo bestia. A ver, esto, todavía me queda algo de memoria, no es una novedad rusa. Ya hay, como siempre en todo hay precedentes. Ya hay un precedente que al menos yo recuerde, y es justamente después de la invasión de Irak en el 2003, los americanos empezaron a tener muchos problemas con todo tipo de dispositivos o artefactos improvisados, no explosivos improvisados que se llaman y tal, y también con lanzagranadas y cosas de estas. Bueno, si lo lanzaban contra un tanque, el tanque aguantaba contra un Bradley, pero por ejemplo, los famosos Humvee, estos saltaban por los aires que daba gusto. Y a partir de ahí mandaron, debido a que los Humvee no eran lo más apropiado, mandaron los Striker, que son vehículos de combate y de transporte de tropas. Son equipos modulares, que en ese momento era lo último, lo más novedoso que tenían los norteamericanos. Aceleraron la producción justamente por el desastre que tenían ya montado en Irak. Y estos Humvees, estos Striker, empezaron a utilizar ante también el desastre de que les pegaban en zonas urbanas, les pegaban con un RPG-7 y les hacían un desastre, empezaron a utilizar en los laterales rejillas de este tipo, como yo llamo somieres, y es el precedente que yo recuerde, más porque vieron que no tenían otra forma de luchar, sobre todo, ya digo, en terreno urbano, contra RPGs de todo tipo, bueno, RPG-7, que es el lanzagranadas universal, hasta hace poco ya está superado, pero vamos, durante décadas ha sido un arma barata y que en entornos urbanos te hacía un descosido en cualquier vehículo blindado. Y ahí, en los Striker estos, aparecieron, que yo recuerde. Pero aquello ya como que se olvidó. Y ha sido retomado de forma masiva tanto por rusos como por ucranianos. Ahora mismo no verás un vehículo ruso o ucraniano y si no, lo lleva fatal que no esté con todo este tipo de rejillas. Ya digo, algunas de ellas son espectaculares porque lo cubren todo, incluso los lanzacohetes. O sea, hay rejillas para lanzacohetes y cuando se levantan la lanzadera de cohetes, bueno, pues se levanta de tal manera que dispara y luego vuelve a bajar y con ello baja la rejilla que tiene encima, los lados, etcétera. Tremendo. A ver, estos ejercicios son los más importantes que se realizan en muchísimo tiempo. No me acuerdo cuántos años, pero bastante, más de una década. Los primeros Zapad, Fernando, fueron realizados en 1977. Muchos historiadores militares recuerdan los de 1981 como particularmente masivos y con muchísima preocupación, vistos con muchísima preocupación en Occidente. En este caso participan oficialmente alrededor de 15.000 tropas, mucho menos que en 2021, con 200.000 unidades, pero estos representan los primeros ejercicios Zapad desde que comenzó la fase abierta de la guerra en Ucrania. Por ende, desde 2021, estos los primeros. Y además, entre los elementos preocupantes para Occidente aparecen los ejercicios previstos con misiles Oryezhnik y los ejercicios frente a escenarios nucleares. Esto, los Oryezhnik,
y los ejercicios defensivos nucleares, esto está generando mucha, pero mucha preocupación en Occidente. Los realizan a lo largo del territorio ruso, a lo largo del territorio ucraniano y naturalmente también en el oblast de Kaliningrado. Por aquí imágenes de la reacción de los polacos frente a esto, Bueno, con un hay que decir de paciencia. que ya lo hablábamos el otro día, creo recordar que el famoso lío que montaron los polacos con el ataque de los drones, estos que eran al final Gerbera, que son drones señuelo, que nos mostraron esas imágenes fantásticas. Sobre todo a mí me encanta la que está encima del gallinero. Pollitos en fuga. Sí, que la han puesto con toda ternura y delicadeza encima del gallinero. Pero ni un rasguño le han hecho al gallinero. Es decir, una cosa absolutamente increíble. Bueno, pero después de este montaje que nos hicieron los polacos, que era, como estamos viendo, la previa a estos ejercicios de paz, ahora toca llevarse las manos a la cabeza diciendo que nos invaden, que esto es terrible y tal. Y como tú bien señalas, pues no son ni de lejos los más grandes en mucho tiempo. Esto se suele celebrar cada 4 años, con lo cual, es decir, no es nada, como tú bien señalabas, se celebran desde los 70, finales de los 70 y tal. Es decir, que es algo absolutamente predecible, que se hace, pues eso, cada 4 años aproximadamente, y que por lo tanto no es para llevarse las manos a la cabeza, porque es que nos han montado unos ejercicios improvisados que nos los han anunciado 2 días antes y por lo tanto la OTAN está ahí con los pelos de punta. No, esto es algo, ya digo, que se hace cada 4 años. Fíjate, quiero recordar ahora que lo dices, me lo ha recordado lo que tú decías, pues desde 2021 fueron tan grandes, entre otras cosas, para intentar disuadir, por desgracia no lo consiguieron, a los impresentables de los norteamericanos y compañía, europeos y demás, de que no siguieran con sus planes para meter a Ucrania en la OTAN. Y desgraciadamente, pues eso llevó a la operación militar especial, la negativa de los norteamericanos a la no introducción de los ucranianos en la OTAN. En fin. Pero aquí vemos que la cosa está difícil para el tráfico. Estas las imágenes previas al cierre total de los pasos fronterizos entre Polonia y Bielorrusia. Hoy día ya todos cerrados, por esto las colas ese primer día. Hoy incluso vi estas imágenes de las vías férreas con alambres de púas. Esta es la decisión de Polonia. Después, el incidente mencionado recién por Fernando de los drones pegados con cinta adhesiva. Yo recién recordaba la película de Pollitos en Fuga, ese escape espectacular volando de los pollitos. Bueno, aquí esto posiblemente un polaco, ni idea sinceramente. Fernando, ¿alguna posibilidad de una sorpresa rusa? Primera pregunta. Y segunda, tu análisis, porque pudimos un análisis con Juan Antonio, pero no con vos. Tu análisis sobre lo sucedido en Polonia días atrás con los drones rusos en espacio aéreo polaco, etcétera, etcétera. ¿Qué análisis, qué interpretación realizás? Un montaje. Es decir, como se vio efectivamente en la famosa foto esta, que yo estoy por enmarcarla, la famosa foto del gallinero con el dron. Dice, hombre, por curarlo un poco, por lo menos, hacer que como que os cogéis un arao, hacéis un surco, como si hubiera caído en la tierra, ¿no? Y que parezca un poco que claro, decir esto sería, vamos, dron inteligente, no, lo siguiente, porque depositarse el solo encima del gallinero sin haber hecho un rasguño con un árbol encima, del que no se cayó ni una ramita, ni una hojita. Es decir, esto es una cosa... Ay, madre mía, ya es que... A ver, todo esto es un gran montaje y forma parte del espectáculo que quieren montar los países de la OTAN para generar ese miedo y ese odio hacia Rusia de que nos va a invadir. Vamos a ver. Estamos viendo, hoy mismo veía imágenes de la línea de contacto en Ucrania y tal, y estamos viendo
que a los ojos de los drones no se escapa nadie. Un soldado, uno, que iba aparentemente solo por un camino de estos de árboles, pero de árboles ya absolutamente achicharrados, que solo quedaban los troncos, es decir, y un dron aparecía y al final se lo carga de milagro, es decir, pero teniendo que hacer de todo. Y luego veía otros de drones, veía otro, por ejemplo, que un dron había destrozado una camioneta ucraniana y intentaba escapar uno de los soldados y al final lo caza. Y además lo vemos tanto directamente como visión subjetiva del dron, como que de otro dron aéreo que estaba controlando el tema. Es decir, si un soldado es ya uno solo, es decir, es detectado y por lo tanto atacado, pero bueno, es detectado, que es lo que importa, ¿alguien se cree que con los medios que tiene tanto Rusia como tiene la OTAN, que tiene más que Rusia en este aspecto, sobre todo Estados Unidos, es decir, de detección, de satélites, de todo, de aguas, de un montón de cosas? Es decir, ¿alguien se piensa que el más mínimo movimiento de los rusos con intención ofensiva no iba a ser detectado? Pero en cuanto se movieran de los cuarteles en Irkutsk, es decir, por decir un sitio o de donde fuera, quiero decir, entonces esto de que van a invadir, vamos, es de risa. Es decir, pues ya digo, porque el control es absoluto. No se puede mover ya ni un soldado, ni de Occidente, ni de Rusia, sin que se entere el contrario. Con lo cual, esto de que tal, no, esto son unas maniobras, y si no fueran unas maniobras, pues serían otra cosa y se lo sabrían. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer unas maniobras que preparar una invasión. Aunque sea una invasión pequeña de Kaliningrado, bueno, del tramo que hay hasta Kaliningrado, entre Polonia y Lituania, o de cualquier otra cosa. Es decir, todo esto es, ya digo, hay que un montaje, porque además, no olvidemos, drones han caído desde el principio. Y como todos sabemos, el más famoso, que no era un dron, era un misil, el S-300, que decían que eran los rusos, pues luego resulta que eran los ucranianos. Como ha reconocido nuevamente el expresidente Duda hace unos días, cuando le dijeron estas cosas, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente, en Rumanía han caído drones, todo lo que quieras, pero es normal, de unos y de otros, porque en una guerra las zonas fronterizas te caen drones. Si mal no recuerdo, hubo un caso, digamos, pintoresco, porque un dron, creo que era ruso, llegó hasta Croacia. Que manda narices. Que eso pone muy mal al lugar a la OTAN. No, pues, a ver, es verdad que los drones son difíciles de detectar, pero bueno, en Rumanía también han dicho ahora, después de los polacos se han apuntado al carro, han dicho, ¡ay! También hemos encontrado un dron. No han encontrado nada. Es decir, es todo propaganda. Y ya digo, todo apunta que esto ha sido un montaje y que esos drones que hemos visto en las fotos, pues seguramente les fueron dados por los ucranianos, que tienen un montón. Es decir, porque no olvidemos, los Gerbera, que es lo que hemos visto, son drones señuelo, bastante poco sofisticados. Sí, tienen una apariencia similar a los Geranium 2, son mucho más pequeños, es decir, bueno, están hechos de madera. Quiero decir, no tienen nada. Su función fundamental es servir, digamos, para anular ciertas medidas de sistemas de antiaéreos, medidas, o sea, de radares y de cosas de estas, y como señuelos para que les disparen. Con lo cual, y no disparen a los Geranium 2. Es esto. Es decir, porque tienen una huella de radar más o menos parecida. Pero ya está. Y son muy baratos. Valen miles. O sea, construir uno de estos vale... ¿Cuánto era? Es que son precios ridículos. Miles, o sea, yo iba a decir miles. No sé, algo más de 1.000 euros o 2.000, no me acuerdo la cifra. Pero una cifra ridícula, porque no necesitan de la tecnología que necesita un Geranium 2 o un Geranium 3. Que esos sí son de verdad, digamos, no son señuelos. Entonces, todo esto es un montaje porque hay que calentar el ambiente. Y de esto vamos a ir viendo cada vez más. Porque, además, en relación al desastre, la caída, el hundimiento del occidente colectivo europeo. Es decir, mientras Macron se hunde en las profundidades abismales del absoluto caos en su país,
pues más va a haber de esto. Mientras Merz sigue apostando, aquí tenemos a los Iskander. Estas imágenes generaron pánico en Polonia. ¿Por qué? Porque estas imágenes de Iskander-M en Kaliningrado, en el Oblast de Kaliningrado, en ese semi-enclave ruso. Bueno, hasta ahora nunca, yo no recordaba Iskander-M en Kaliningrado, pero bueno, ¿por qué no? Estos misiles transportables sencillamente. A ver, que me acuerdo. Iskander, no sé si estuvieron en Kaliningrado alguna vez. Puede, no estoy seguro. Pero en cualquier caso, veamos la imagen, que la imagen aquí nos revela muchas cosas. Están de maniobras. Esto que decíamos antes, aquí se detecta todo. Si somos capaces de detectar soldados individuales, imagínate un Iskander. Bueno, pues por si fuera poco, como bien se ve, para hacer la maniobra han cortado la carretera. De un solo lado, ¿eh? Del otro lado viniendo autobuses convencionales. Sí, como ahí, turistas. Pero fíjate, encima del otro lado pasando turistas. O sea, van a lanzar un ataque con los turistas pasando aquí y por el otro lado. Cortan la carretera. O sea, esto se han enterado, en Washington se ha enterado hasta el conserje del Pentágono. Claro, es decir, ¿alguien piensa que esto puede sorprender a la OTAN? No, pero si estábamos. Y estoy seguro que los rusos, a la OTAN, como suele pasar cuando se hacen este tipo de maniobras, aparte de avisarlos, se les dan una serie de elementos de los que se van a hacer para que no haya confusiones, para que no se piense que un avión que está haciendo pues forma parte de las maniobras y está haciendo una operación, se piensen que es otra cosa. Porque de esto en la Guerra Fría ya unos cuantos líos y no se quiere volver a esto. Es decir, entonces, todo esto es propaganda, de verdad. Es decir, pero propaganda pura y dura. Pero bueno, es decir, de esto ya digo, vamos a tener más. Esto tapa el desastre de Europa y por un lado intentan vendernos la amenaza rusa, ¿verdad? Que es muy poco creíble. Porque lo que hemos dicho siempre, o sea, resulta que los rusos van a invadir la zona intermedia entre Bielorrusia y Kaliningrado. Van a ocupar los Bálticos, media Polonia, cuando son incapaces de avanzar en 3 años, pues nada, en Ucrania, en el caso del Donbass, han pasado de tener aproximadamente un 40% del Donbass en 3 años, que era lo que había anteriormente, o de Donetsk sobre todo, de pasar de un 40% de Donetsk a tener ahora mismo un 75% por ahí. Es decir, 3 años para recuperar una pequeña parte de una región y sin embargo pueden invadir ahora mismo media Europa. ¿En qué quedamos? Es decir, es que no tienen ni pies ni cabeza. Los rusos ni tienen intención de invadir Europa ni tienen capacidad. Así que, bueno, esto es crear miedo. Pues hay muchas fórmulas. Una es que nos atacan los rusos y diga, estas maniobras son un intento de ensayo general de un posible ataque de una futura invasión, ¿no? El ensayo general son, evidentemente, para enfrentarse a la OTAN, no va a ser para enfrentarse a los marcianos, pero esto es la posible invasión que va a venir en el 2027, por ponerle una fecha que le gusta mucho a los de la OTAN y a los de la Unión Europea. Y bueno, hay que ir creando en la gente este pánico, que yo supongo, tú lo conoces mejor, que claro, en España nos pilla muy lejos, estamos al otro lado del continente, entonces bueno, estas cosas como que nos dan igual, pero esto se lo cuentas a un alemán o se lo cuentas a un polaco y tal, y esto entra en pánico. Sí, tal cual. Yo sorprendido por las posiciones de amigos míos alemanes considerados inteligentes cuando comienzan en las charlas sobre este tema. No, pero cuidado porque Putin quiere invadir Europa y el otro día dijo que históricamente rusos y ucranianos vienen del mismo origen. Bueno, qué novedad. Sí. Yo digo, es que además es obvio. Primero porque está muy entrelazados familiarmente, ucranianos y rusos, desde la época de la Unión Soviética, incluso antes. Pero luego es que, vamos, yo reto a cualquiera que coja, yo qué sé, 100 rusos y ucranianos, que coja 50 rusas y rusos por un lado y 50 ucranianos y ucranianas por otro, que los mezclen
y que se ponga allí a distinguir cuáles son los rusos y los ucranianos. Sí, incluso hablando entre ellos, Fernando, ahora Berlín, bueno, ahora, desde 2022, Berlín repleto de rusos y ucranianos, o solo ucranianos, pero uno parado en cualquier esquina de Berlín e inmediatamente, así como antes el turco o el árabe, inmediatamente escuchando o ruso o ucraniano. Y uno no puede determinar sin conocimiento del idioma cuál de los dos, porque realmente sonando muy parecidos. Bueno, todas lenguas rusas, el bielorruso también, el ruso propiamente y el ucraniano también. Aquí, Fernando, algunas imágenes difundidas hoy, porque frente a esta locura de querer generar una guerra, alguien podría presentar la siguiente pregunta, realizar la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Quién puede querer una guerra contra Rusia? Nada más y nada menos. Bueno, estas las imágenes difundidas el día de ayer sin música del nuevo vehículo militar de transporte coproducido por Lockheed Martin y Rheinmetall. Lockheed Martin estadounidense, bueno, sin música. Rheinmetall históricamente alemana, pero en realidad desde hace tiempo propiedad en un 45% más o menos de inversores financieros de Wall Street, otro tanto de BlackRock y bueno, varios grupitos así, Fidelity, Goldman Sachs, UBS, bueno, todos los grandes grupos, exactamente, fondos de inversión, la banca de Wall Street. Aquí su último vehículo, todavía un prototipo, ¿dónde van a comenzar las pruebas de este vehículo? ¿Dónde, si no? En Ucrania, ¿sí? Y el próximo gran contrato con la Unión Europea de venta de estos vehículos, clink, caja, ¿no? Dinerito, claro. Dinerito. Pero fíjate que en el fondo, y esto todavía tiene algo de europeo, aunque como bien señalas, la mayor parte de sus acciones están en manos de grandes fondos de inversión y de bancos también norteamericanos, como BlackRock, Fidelity, etcétera, que son fondos de inversión. Wells Fargo, que es un banco, es decir, bueno, o sea, que de europeo ya tiene más bien poco. Pero bueno, pero no olvidemos que al final, por vía indirecta, como es el caso de Rheinmetall, en asociación con Lockheed Martin, que esta sí que es norteamericana de pura y cepa, es decir, más luego todo lo que le vamos a comprar ya pura y duramente norteamericana, pues es el gran negocio, es lo que hemos prometido. Entre otras cosas, comprarle a Estados Unidos armamento a troche y moche que vamos a pagar los europeos, aunque se lo mandemos a los ucranianos, porque los ucranianos no tienen nada con qué pagar. Es decir, sí. De hecho, todo esto, cuando se manda a los ucranianos, todo esto es con avales y con compromisos de que si no pueden pagarlo los ucranianos, cosa que ya todo el mundo sabe, lo van a pagar los europeos, es decir, lo vamos a pagar nosotros. Y además, es decir, están encantados con la guerra de Ucrania porque es un campo de pruebas ideal. Es decir, ahora dices, joder, antes tenías que montarte ahí un tinglao en el campo y tal, hacer simular que era una situación de guerra, pero no dejaba de ser una simulación y tal. Ahora no, ahora vas allí, se lo das a los ucranianos, que lo revienten los rusos y ya veremos luego cómo aguanta los ataques de los rusos. Es ideal. Hasta recién nosotros sin el nombre de este vehículo, pero aquí en el video de presentación, aquí el nombre, Fuchs. ¿Conocida la palabra Fuchs en alemán? Fox en inglés. Fox en inglés, básicamente, zorro. Los alemanes con esta costumbre de los vehículos militares con nombres de con nombres de animales, ¿no? El leopardo, otro llamado Mara, ¿cuál el nombre de ese en español? Bueno, Marta es el nombre de otro de los vehículos, si no recuerdo mal, el otro de los vehículos llamado, no leopardo, sino Tiga, uno llamado Tigre. ¿Tigre? Bueno, como la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, pero Fuchs no lo llamaban al general, general, claro, a Rommel en África. El zorro del desierto. El zorro del desierto, exactamente. General es que esta gente de las Fuerzas Armadas Alemanas nazis
en el escenario africano. Cierto que Africano, él, un general más prusiano que nazi, ¿no? Nunca muy... sí, pero pero bueno, aún así, ¿no? sirves a quien sirves. Es decir, claro, estas cosas dicen, no, yo es que era monárquico, eran prusianos, y me parece muy bien, pero ¿bajo quién estás sirviendo y bajo quién estás matando gente? Pues me da igual, a mí estas cosas es como lo del atentado famoso del banco, no me acuerdo nunca, es que estos son los alemanes, el atentado del 44, si mal no recuerdo, en el búnker, donde estaba, claro, hicieron un atentado cuando ya estaban era más que obvio, ya todo el mundo lo sabía, que Alemania iba a perder. No lo hicieron cuando Alemania iba a ganar o estaba ganando. Claro, cuando estás ya todo perdido y dices, joder, además, esto va a ser terrible, vamos a ver si nos cargamos a Hitler y así nos reconciliamos y intentamos salvar nuestro pellejo como sea y que los americanos nos reciclen. Pero claro, es que eso dices, no, eso no es como nos lo han vendido aquí en Occidente. Eso no es que lucharon, intentaron acabar y fueron la oposición contra Hitler. Unas narices, iba a decir otra cosa, iba a decir una mierda, pero prefiero no decirlo. Unas narices. Es decir, estos señores estuvieron soportando, aguantando a Hitler hasta el último momento y cuando ya vieron que no podían más y que esto estaba perdido es cuando dijeron, ahora vamos a intentar cargárnoslo. Venga, hombre, a hacer puñetas. Es decir, Sí, además, ¿cuántas coincidencias, Fernando, últimamente, ¿no? Merz sí. con la reivindicación de su abuelo. Annalena, abuelito, abuelito, abuelito. El ministro de Finanzas, hasta hace no mucho, igual. Ahora este vehículo lo llaman Fuchs, como el zorro Römels. Muchachos, ya medio genera sospechita, ¿no? De alguna reivindicación histórica, de tantas Claro. coincidencias, ¿no? Hombre, por Contra lo los menos rusos. se han tirado los cánidos. Que dentro de lo que cabe, porque, a ver, los más famosos son el tigre y joder, ¿cuál era el otro? El a ver si me Leopard, acuerdo. otro, No, pero pero de los actuales. de los actuales, no, pero de los antiguos de la Segunda Guerra Mundial estaba el tigre y estaba el panther, la pantera. Ah, Bueno, ahora, siguieron con el Leopard en la Guerra Fría, en fin, mala cosa, dejar los felinos al lado, porque los felinos mejor que no, es decir, es mejor que se vayan a los cánidos y se pongan con zorros, lobos y cosas así, que dentro de lo que cabe tienen... Chihuahua los quieren para los bálticos, un vehículo blindado. Sí. Bueno, más allá del chiste malo, Fernando, esta publicación de Trump Sí. de hace algunas horas, atención a esto, porque de repente un nuevo giro, una nueva contradicción de Trump. Esta es la postulación. Carta enviada por el presidente Donald J. Trump a todas las naciones de la OTAN y al mundo. De hace algunas horas. Estoy dispuesto a imponer importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia. Como saben, el compromiso de la OTAN con ganar ha sido muy inferior al 100% y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia. En cualquier caso, estoy listo para irme cuando ustedes lo estén. Esto es una mala traducción. Estoy listo para comenzar cuando ustedes lo estén. ¿Cuándo? Creo que esto, sumado a la imposición por parte de la OTAN como grupo de aranceles del 50 al 100% a China, que se retirarán por completo después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para terminar esta guerra mortal pero ridícula. China tiene un fuerte control, incluso control sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese agarre o ese poderío. Ese poderío. Esta no es la guerra de Trump, es la guerra de Biden y Zelensky. Solo estoy aquí para ayudar a detenerla y salvar miles de vidas rusas y ucranianos. Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas estas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos. Gracias por su atención. En concreto quiere sanciones a Rusia, pero solo cuando
todos los países europeos abandonen por completo la compra del petróleo ruso y en conjunto, de pasito nada más, quiere sanciones contra China sumadas a las sanciones contra India también, ya impuestas. Análisis de esto, querido Fernando. Buena jugada de Trump, bofetón. Fíjate que no dice la Unión Europea, dice la OTAN. ¿Por qué dice la OTAN? Pues no, claro, lo dice de manera expresa, porque claramente hay países de la OTAN, como Turquía, que, en fin, no va a dejar de comprarle petróleo ni gas a Rusia porque depende completamente de ello. Y de hecho es el gran hub ahora mismo que está llevando el petróleo y sobre todo el gas a Hungría, Eslovaquia, etcétera. Con lo cual, este es uno. Es decir, pero vamos, está claro. Es decir, lo primero que le está diciendo es, miren ustedes, cuando ustedes dejen de comprar gas y tal, estas cosas y petróleo a los rusos, entonces yo procederé. Como sabe que no lo van a hacer, no pasa nada, porque no lo van a hacer. Es decir, y luego va y dice, y además, miren ustedes, yo les he dicho que los chinos son los principales sostenedores y mantenedores de los rusos y de sus suministros y tal. He dicho que veía que tenían ustedes que poner el 50% también de aranceles a los chinos y tal, y no lo han hecho. No me pidan a ustedes que ahora yo actúe contra los rusos cuando ustedes no quieren actuar contra los sostenedores de los rusos. Este es el discurso de Trump. Con lo cual les pega un bofetón a los europeos y les dice, pues bueno, no va a haber sanciones a los rusos, miren ustedes. Ustedes primero actúen por su cuenta y luego ya veremos. A ver, yo creo que buen movimiento de Trump en este sentido de pasarle las pelotas a los europeos y decir, primero muevan ficha ustedes y cuando muevan entonces ya veremos, porque no es esto de que nosotros le pongamos sanciones, señor Macron, señor Steinmeier, señor Merz y compañía. No. Primero dejen ustedes de comprar gas y petróleo y cuando dejen de comprar, entonces ya veremos. Pero son ustedes los primeros que incumplen sus propias sanciones. ¿Pero esto qué es? Si me piden a mí que la ponga. Por favor, señores, seamos serios. Pues esto es más o menos lo que les está contando a los europeos. Y como sabe que no lo van a hacer, porque no olvidemos una cosa, que es que esto es más allá de lo que quieren hacer los europeos o no, o sea, los europeos como si quieren ir a la galaxia de Andrómeda, es imposible. Físicamente no tenemos, no podemos viajar, vamos, no, que no. Es decir, no vamos a entrar aquí en detalles. Es decir, ahora mismo, pues no sé, dentro de 30 años no tengo ni idea, pero ahora mismo el mercado del petróleo y del gas es el que hay. Y además con una situación bastante, que se diría volátil, en el sentido de que, pues si hay otra guerra, como todo apunta, contra Irán, y Irán deja de producir, pues Houston tenemos un problema. Si les entra la chifladura, que nunca se sabe, es imposible saber, con Estados Unidos ya es muy difícil, ¿no? Si les entra la chifladura a los norteamericanos, a los estadounidenses, y atacan Venezuela, pues también la lían, desde el punto de vista del petróleo, en principio. Con lo cual eso altera los mercados y el suministro energético. Pero eso, sin necesidad de que pase nada de eso, ya hay un problema de suministro. Y es que Estados Unidos, por mucho gas natural licuado que venda a los europeos, cuando se lo venda a los europeos, porque hay que decir que en esto los norteamericanos no se casan con nadie. Los norteamericanos dan preferencia, lógicamente, al comprador que más les paga, que puede ser Europa u otros. Es decir, que a veces no nos ha vendido porque había gente que le pagaba más. Pues bien, aunque nos vendieran todo el gas natural licuado que exportan, no hay suficiente gas natural licuado para satisfacer las necesidades de todos los países europeos. Ya está. Es decir, con lo cual, al final, ¿qué va? ¿Necesitamos el gas ruso sí o sí? Porque no hay alternativa. Entonces, podemos hacerlo por las buenas, como lo hacíamos antes o como lo hacemos ahora, haciéndonos trampas a nosotros mismos, es decir, comprando el gas a través de intermediarios y que nos sea más caro. Y es que no hay más. Es decir, se habló con Qatar en su momento, cuando se empezaron a poner sanciones, se habló con los grandes productores de gas y todos les dijeron lo mismo. No tenemos capacidad para aumentar nuestra producción de gas, lo siento. Si ustedes se comprometen a hacer contratos a largo plazo, a 25 años, entonces, con esas garantías, podremos aumentar la producción de gas, pues abriendo nuevos pozos, etcétera, etcétera.
que eso además lleva tiempo, eso no se hace en 2 días, eso lleva años. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Entonces, bueno, esto de que por eso Trump juega sobre, vamos, es decir, juega sabiendo que va a ganar de todas, porque sabe que los europeos no pueden prescindir del gas ruso, aunque lo compren, como hacemos ahora, a través de terceros, a través de la India, por ejemplo. Pues es que no hay más. Igual pasa con el petróleo. Es que no. Sí, hoy un analista político ruso, Sí. en clave irónica, realizaba una traducción de la publicación de Trump, realizaba la siguiente traducción al lenguaje verdadero, real. Esta es la publicación según este señor. No puedo ni voy a hacer nada contra Rusia, así que les digo a mis aliados unas condiciones que son imposibles de cumplir. Simplemente no se pueden cumplir. No tienen de dónde sacar petróleo, excepto de Rusia, como mucho a través de la India, porque si no el precio sería demasiado alto. No pueden poner aranceles a China porque sus economías se derrumbarían, las tiendas se quedarían sin productos y China dejaría de comprarles. Sé que los países de la OTAN nunca harán lo que yo digo, pero no hay otra manera porque de lo contrario parecerá que no he conseguido doblegar a Putin. ¿Y cómo se le puede doblegar? Él no cede. El que tiene que ceder es Zelensky. ¿Y cómo voy a doblegar a Zelensky? Todo el mundo vería que primero Estados Unidos empujó a Ucrania a la guerra, se negó a resolver la cuestión del Donbass, hizo promesas interminables y luego empujó a Kiev al martillo ruso. Ahora tiene que renunciar no solo al Donbass, sino a 2 regiones más. Yo no quiero explicarle esto a Ucrania. Hagámoslo juntos. Al fin y al cabo, todos somos miembros de la OTAN. Y si no están de acuerdo, entonces son unos necios, me rindo, no hay nada más que pueda hacer aquí, solo esperar la capitulación de Zelensky. Muchas gracias por su atención. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Qué bueno. Muy bueno. Qué bueno, tal cual, o sea, no se puede contar mejor. Coincido plenamente con lo que dice el que ha hecho el tweet o el X o lo que sea. Es que, efectivamente, es decir, es que es así. Si es que los europeos están en una posición, como diría Trump, usted no tiene, ¿cómo dice esto? De las cartas, usted no tiene la baraja o algo así, ¿no? Esto que dice habitualmente, que le suelta Zelensky, en la famosa, usted no tiene las cartas o la baraja o algo así, ¿no? O no tiene la mano, es decir, no juega, no tiene Bueno, pues eso, es que no solo Zelensky, los europeos tampoco. Es que no tienen nada con que presionar a Trump. Por eso Trump llega y hace lo que le da la gana y nos pone aranceles y la señora von der Leyen pues se los traga. ¿Por qué? Porque ¿con qué le va a presionar? Con nada, es que no tienen con nada. Entonces, bueno, pues tienen que tragar. Y entonces ahora mismo pues están mirando los conspiradores, hablando de conspiraciones. O sea, hay que hablar de que ahora mismo en Europa tenemos a los 3 grandes conspiradores natos que se reúnen toda semana ya prácticamente, Steiner, Merz y Macron, que no paran de conspirar, lo vemos reunidos con productos blancos, sin productos blancos, es decir, en trenes, en hoteles, en donde sea, es decir, conspirando y dándole vueltas a ver cómo hacemos que los norteamericanos caigan en alguna trampa y los implicamos aquí en la guerra de manera directa. Pero no hay manera, no saben, por el momento es que no han ideado nada. Pero en estas estamos. O sea que ahora mismo sí, cuando hablen de conspiración, hay que decir sí, en Europa hay conspiranoicos y conspiradores. Se llaman Steinmeier, Macron, la Unión Europea y compañía que están ahí conspirando constantemente. Bueno, si es que cuando yo digo que Europa no tiene ya nada, que no somos nadie, no es porque me guste, que es que me toca en cuanto a tanto europeo, y que vivo en Europa, pero es que es verdad, es decir, que no tienes capacidad de presión. Y lo que dice en el tuit lo de los chinos, es que es obvio, o sea, es que, claro, los europeos se resisten, al final lo tendrán que hacer, pero se resisten por el momento a poner aranceles a los chinos, porque eso significa el final completo y absoluto de Europa, se acabó. Es decir, pero si es que nos venden de todo, pero si es que sin China no podemos hacer nada, ni salir a la calle, que es que no tenemos nada. Pero ya no es que nos vendan tierras raras y todo esto, bueno, pero que también, bueno, pero es que
productos de consumo diario. Pues si es que vas a cualquier sitio y ves el hecho en China por todos los lados. Es decir, de esta camiseta a, yo qué sé, al cepillo de dientes, pasando por las cosas más inverosímiles que te puedas imaginar. Es decir, es que son los reyes del producto, del producto, digamos, de compra en pequeñas y grandes superficies, el comercio al por menor, digamos, son los reyes. Entonces, no tendríamos ni papel higiénico. Es decir, que esto que tanto nos gusta cada vez que viene una crisis, como lo del tipo que sea, la Dana, no sé qué, tal, el COVID y tal, bueno, pues cuando vienen estas cosas, pues lo primero que hacemos, por lo menos en España, es salir a comprar papel higiénico. No, en Alemania en su momento también, ¿eh? Sí, También. sí. Bueno, pero aquí Sí. veías que el papel higiénico llegaban pavés enteros, gigantescos, con toneladas ahí de papel higiénico y se abalanzaba la multitud y no quedaba nada en un minuto, o sea, en el Sí, mismo yo día. recuerdo con el COVID esto, o con el comienzo de la guerra en Ucrania, la prohibición en los supermercados en Alemania de más de un paquete por persona, porque si no la gente con los carritos repletos, en realidad en el caso de un ataque nuclear o de una pandemia, uno mucho antes que sin papel higiénico muerto de sed, ¿no? Por la falta de agua, pero bueno, eso no genera preocupación, pero el culo sucio sí. A ver, yo me acuerdo que mi abuela, la pobre, que había padecido la guerra civil y tal, y tenían pues tanto una mentalidad de otra época y de haber, pues eso, sufrido las carencias de la guerra civil y luego de la etapa de la autarquía en la época de Franco, bueno, pues ya se había acostumbrado a estas cosas y por una casi obsesión pues guardaba latas y tal, allí en un armario, latas de conserva, por lo que pudiera pasar. Alimentos, bueno, claro, alimentos no perecederos, algo lógico. No perecederos. Claro, y bueno, pues al final nos alimentaremos todos de mejillones en lata y de cosas así, ¿no? Pero bueno. Pero de papel higiénico nunca. Es decir, esta pasión por el papel higiénico es una cosa que me supera, porque dices, en el peor de los casos, lo siento que me pongo escatológico, pero en el peor de los casos, quiero decir, a ver, ¿quién no tiene un folio en casa? O un periódico de estos por ahí, quiero decir. Alguna toalla vieja, algo por ahí, ¿no? A ver, pues por eso digo que en el peor de los casos hay opciones. Un libro que lo has leído y no te ha gustado. Es decir, y mira que yo soy. Pero bueno, a ver, que yo me llegó a limpiar en mis buenos tiempos. Voy a hacer una confesión. Voy a hacer una confesión. Este es el momento. El momento álgido de la transmisión. El momento álgido, en cuanto me pongo con estos temas, me motivo y ya me subo. Me subo para arriba. A ver, las cosas como son. En mi caso, pero seguro que en el de mucha gente. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez yendo por el campo? Claro, y han entrado ganas. Sí, una emergencia, claro. ¿Cómo una que no? emergencia. Y si estás al lado de un río, tienes una solución bastante buena, que es un canto rodado, redondito. Es decir, que ha sido erosionado por el río, estos cantos de río rodados, y con esto te limpias. No, además en el río con agua, Fernando, con la posibilidad del uso del río. No, con las hojas de árboles en campamentos, también. Sin río cerca, hojas, alguna emergencia de más jovencito. Pero bueno, vamos a abandonar estos temas. Abandonemos estos temas, sí. Presentar algo tan cómico como esto, porque tu amiga, tu amor imposible en realidad, Annalena, debió responder una pregunta incómoda en su rol como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, naturalmente, debió responder una pregunta sobre sus declaraciones en el pasado, ¿no? Sobre la situación en Gaza, y así respondió. Atención. Do you distance yourself from the statement you gave when you were Foreign Minister of Germany, when you condone Israel attacking civilian property, civilian hospitals, civilian schools? First of all, I would like to ask you, also know here that you cite correctly. There's no quotation at all from myself, not in my former part, not today. Today, I'm speaking as the President of the UN General Assembly and representing 193 member states. But again, this quote is not a quote I ever gave.
Deswegen habe ich so klar und deutlich gemacht, wenn Hamas-Terroristen sich hinter Menschen, hinter Schulen verschanzen, dann bekommen wir in ganz schwierige Themenbereiche rein, aber wir ducken uns davor nicht weg. Deswegen habe ich vor den Vereinten Nationen deutlich gemacht, dann können auch zivile Orte ihren Schutzstatus verlieren, weil Terroristen das missbrauchen. Qué cínica hija de su madre, Fernando. Sí, memoria débil que tiene, memoria escasa, ¿no? Escuchada la barbaridad dicha, ¿no? Sí. Si terroristas en las escuelas, en los hospitales, en la población civil, a por ellos. Legítimo, el derecho a la ellos. defensa, legítimo. Ningún problema. Y ahora no, por favor. Yo una cita de esas Pero características, no, jamás, no. Es que esto es lo que tenemos, es decir, pero vamos, es decir, que pasamos de... O sea, hay un artículo por ahí que tiene... Está bien, ¿no? De un tal Tariq Cyril Amar, yo lo pronuncio mal, o Kirill Amar, publicado en Russia Today, que habla de Calas, de esta, de Barbu, que compañía, o sea, de toda esta panda de impresentables, ¿no? Y donde los pone, pues eso, y dice este hombre, se pregunta, lo pone verde, claro, y se pregunta, ¿cómo es posible que entre casi 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea, Kaja Kallas haya sido elegida para representarnos a todos de forma atroz, embarazosa y vergonzosa? Y sigue diciendo, la respuesta que ofrece, dicen este hombre, es el ascenso de Kallas se explica por un sistema en el que las élites autoempoderadas y autoseleccionadas toman decisiones mientras que la ciudadanía queda al margen. En este marco, lo que realmente califica a Kallas no es su capacidad política ni intelectual, sino su fanatismo rusofóbico y su visión provinciana del mundo. Esto es lo que eligen. O sea, claro, porque dices, efectivamente, o sea, entre el 450 millones no habrá alguien menos tonto que Kallas, porque están aquí tiene que haber. Es decir, no, si es que el perfil que quieren es este. Sí, tal cual. Bueno, el caso de von der Leyen, echada de la política alemana por los casos de corrupción en el Ministerio de Familia, en el Ministerio de Defensa, el plagio de su tesis doctoral. Ella con el título de doctora lo abandonó por vergüenza, pero si no recuerdo mal, de la tesis, una tesis cortita, los médicos en Alemania pueden presentar una tesis doctoral de 40, 50 páginas, más de la mitad copiadas, y los amigotes suyos, una vez destapada la olla esta, cuando comenzó el escándalo, la universidad en la cual presentó su tesis, en la cual realizó los estudios, el rector amigo de ella y un grupo de notables comenzaron una averiguación, comenzaron una revisión de su tesis y determinaron que a pesar del plagio de más del 50% de la tesis generaba un descubrimiento científico y por eso convalidaron el uso del doctor. Tan asqueroso todo, este elitismo de la cultura alemana, que ella misma abandonó el uso del título de doctor por el plagio furibundo, asqueroso de esta señora en sus estudios. Si ya desde jovencita, plagiando la tesis, sus estudios, bueno, después que, bueno, premiación, presidenta de la Comisión Europea. Kaja Kallas, sí, Fernando. Que tú que estás más enterado de esto. Von der Leyen, que creo que es ginecóloga, creo, es decir, digamos, de título, tal. ¿Esta señora llegó a ejercer alguna vez de doctora antes de meterse en política? Si no recuerdo mal, no. O sea, no tiene ni idea de lo que es la práctica médica. Lo digo porque en los últimos discursos, en esta semana, ha recalcado, ya sabes que ha soltado aquello de que viene otra, no sé si se puede decir, es decir, otra pandemia de estas y tal. Es decir, sin ningún tipo de prueba ni nada, qué mierda. Es decir, y los ha avisado a todos. Y entonces se ha jactado de que ya es doctora y que de esto sabe. Claro, o sea, claro. Y dice, hombre, claro.
Entonces dices, hombre, si ni siquiera ha ejercido, pues en fin. Pero es el mecanismo. Cuanto más Sí. impresentables, más premiados. Kaja Kallas, impresentable, puesta como jefa de la diplomacia. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Recuerdo ahora en su momento la presidenta del Fondo Monetario Internacional, antes Lagarde, antes ministra de Finanzas de Francia, impresentable también, casos de corrupción, de ahí al Fondo Monetario Internacional y de ahí al Banco Central Europeo, cada vez más arriba y más salario, naturalmente. En el caso de Lagarde, además, encima, digamos que fue declarada culpable, lo que pasa es que los delitos habrían prescrito, con lo cual no se pudieron hacer efectivos, pero digamos que la conclusión del tribunal fue que efectivamente sería culpable, pero no se le podía hacer nada porque los delitos habían prescrito. Pero esto es pues efectivamente lo que tú señalas, o sea, cuanto más serviles y más tontos, mejor. Fernando, hasta acá la transmisión seria. A partir de ahora, ¿qué tal si comenzamos a recorrer juntos Budapest? Quien quería un programa serio sobre geopolítica abandona la transmisión ahora mismo. No, haremos comentarios geopolíticos sobre Budapest, pero no, nos remontaremos al siglo III y tal, en fin. No, pero quiero decir, a ver, la parte seria empieza ahora. Lo que es la parte cómica es lo que hemos hablado de Europa. Esa es la parte cómica. Esa es la parte cómica. Ahora lo que viene es la parte seria. ¿Por dónde comenzamos? Por acá. Este ya ha subido hoy a Telegram, pero lo podemos a Instagram, pero lo podemos preguntar por acá. Atención. Estación Corvin-Nekved de la línea 3 del metro del subte de Budapest. Unas cositas interesantes. Primero, detalle simpático, igual que en Polonia. A la plataforma la llaman Perón. Perón, qué grande sos. Segundo, otra cosa interesante, mencionada 1000 veces por Fernando en nuestras charlas, las estaciones búnkeres, construidas en los tiempos de la Unión Soviética, tremendamente profundas y con unas escaleras mecánicas larguísimas. Me van a acompañar ahora y esta con una cosa adicional, con un elemento adicional, porque el ascensor desciende también al costado de la escalera mecánica, una cosa rarísima. Acompáñenme que vamos a recorrer. Bueno, ahí la voz de mi chiquilín por ahí atrás. Larguísima para abajo, 100 metros de largo, y acá a la derecha este hueco, quizás ahora nos acompaña alguien, quizás ahora descienda alguien en el ascensor, que más que un ascensor, una suerte de cabina, descendiendo por acá por el costado, ahí bajando, o no, tranquila. Bueno, atención a lo largo de esta escalera. De hecho genera un poco de mareo porque no ando muy empinadamente. Ahí el ascensor. Es el ascensor. Bueno, listo. Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir, y esto me lo confirmarás, es que un tiempo excelente, pues toda la gente allí, vamos, de verano, es decir, con manga corta. Espectacular el clima, yo gratamente sorprendido. Hoy lluvia, pero todos los días anteriores manga corta, incluso nosotros ahora en unas termas al aire libre, preciosa la temperatura, calorcito, pero no exorbitante y, bueno, linda temperatura, precioso. Y luego lo que tú señalabas muy bien es que, a ver, en todos estos metros se hacen primero, porque además depende de la línea, ¿no? Pero no olvidemos, son ciudades con ríos. Es decir, y algunas de las líneas tienen que pasar por debajo del río, entonces hay que excavar profundo. Y luego, efectivamente, que esto se hizo con la intención de que soportara ataques más o menos convencionales. Es decir,
Y bueno, pues son. Yo me acuerdo que la más larga que yo recuerde, que esto que ya en una de estas te pones y dices, joder, voy a cronometrar. Es decir, me pongo aquí y cronometro, ¿no? La gente dirá, este tiempo está pirado. Bueno, pues cronometras y me acuerdo de una de más de 3 minutos. A la miércoles. En, ¿En dónde? ¿En en Rusia o dónde? En San Rusia, en Petersburgo. San Petersburgo, me acuerdo. Pero vamos, porque me pareció muy larga y dije, bueno, voy a Sí. cronometrar aquí. A ver, más de No, 3 además, minutos. sí, yo Además, recordaba van muy, rápidas. muy, muy profunda la de Praga, una de Praga, pero esto, por lo menos tanto como la de Praga, y Sí, rápida para abajo. Rápida, más de un minuto, pero no sí, tres sí. minutos. 3 minutos. A ver, esta Uno era en las de estas que entrañas de la además, Tierra. y ya he visto que son Así, bastante así, empinadas. Sí, o así, sea, así, no, así. no una cosa así, no, no, no. Así. Y van rápido, o sea, que la gente no Sí, piense, sí, no, sí, sí. bueno, es que como va muy lenta y tal. No, van rápidas. Y, y bueno, hasta el punto de que yo recuerdo, esto en 2009, vamos, puedes hacer todas las fotos que quieras, y vídeos, y hacer allí lo que te dé la gana. Pero todavía en Moscú me acuerdo, en las escaleras estas, abajo, según bajas, hay una pequeña caseta con una persona que se encarga se supone de vigilar que no hagas el cabra, yo qué sé, o que no te tires por ahí o algo así, no se sabe muy bien. Bueno, del buen funcionamiento de las escaleras y tal. Y me acuerdo que haciendo una vez, intentando hacer una foto y tal, pum, me echó la bronca en ruso, no me enteré de nada, pero bueno, ¿por qué? Porque todavía en esa época, 2009, se consideraba el metro de Moscú como una instalación también militar estratégica. Es decir, Ajá. no podías hacer fotos. En la medida que aquello era para refugiarse la gente, pues no podías andar haciendo fotos para que luego se las dieras al enemigo. Y yo qué sé. Es decir, y entonces la señora esta me echó una bronca y dije, no, tal, no, no más, tal, no sé qué. Ajá. Pero Interesante. ahora ya no, ¿eh? Ahora quien vaya a Moscú puede hacer todas las fotos que quiera del metro de Moscú, que vamos, y vídeos y lo que le dé la gana. Pero sí, sí. Bueno, esto de camino a los baños termales, no los súper famosos en un edificio antiquísimo, a esos no podíamos. Bueno, ahora presento la explicación de todo en este otro video. Atención, esto ya en destino, ahí frente a los baños. Ya. Bueno, impresiones de Oh, fíjate. Budapest. Muy bonita Budapest, realmente muy linda, muy grande también, algo así como 3,5 millones de habitantes en un país con menos de 10 millones de habitantes en total, 9,5 millones si no recuerdo mal. Con lo cual, 1/3 de la población de Hungría metida en Budapest y los alrededores. Genera la sensación de una gran ciudad, ¿sí? 3,5 millones en Europa, una ciudad muy grande, no comparable con las ciudades en América Latina, pero del tamaño prácticamente de Berlín, en un país muchísimo más chico. Nosotros ahora acá, frente a uno de los baños termales, Budapest con aguas termales, nosotros acá frente a los baños termales llamados Palatinus, no los súper famosos, esos hermosos con una construcción antigua, porque desde este año no pueden los niños menores de 16 años, determinaron esa prohibición porque aparentemente las aguas termales generan daños para los niños, una cosa así. Estos, los segundos más famosos, no tan espectaculares, pero con los niños aceptados. Y acá, bueno, esto frente a un parque, y acá los baños, estos mencionados, baños evidentemente de la época soviética también. Toda la arquitectura de la época soviética en las grandes obras. Los europeos del este, de Polonia, de República Checa, quizás de Hungría un poco menos, todos refunfuñan con respecto a la Unión Soviética, pero toda la infraestructura, los tranvías, los subtes o metros, los baños termales, las grandes avenidas, todo construido por los soviéticos. Así que mucha refunfuña, mucho piripipí, pero gracias Unión Soviética por haber generado estas infraestructuras espectaculares, ¿no? Ahora, el próximo video desde adentro. Bueno, esa es la entrada a los baños Palatinus.
espectacular porque, primero, pues eso, lo de verdad, es que allí toda la gente en el parque y tal, en camiseta, pues eso, con una temperatura, ya veo, espectacular. De hecho, a mí creo recordar, no me cae mucho caso, me habían dicho que una de las mejores épocas del año para visitar Hungría, y en concreto Budapest, era justamente esta etapa ya pasado agosto, septiembre, octubre, que era un clima estupendo, un clima nada frío, y que era mejor incluso que el verano, porque el verano hace más calor. Y tenía, o sea, que recomendaban ir en estas fechas a visitar Hungría. Y bueno, lo que tú señalabas es que dices, pues es que sí, a ver, si la Unión Soviética podía ser todo lo perversa que se quiera y hacía muchas cosas mal o brutales, pero lo que estamos viendo es que una de las cosas que hacían es que todo lo que construían, lo construían con criterios no de belleza, pero sí de calidad, en general. A ver, hay cosas que, dependiendo de la época, ¿no? Pero cuando ya tenían capacidad, es decir, recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, pues construían lo que podían, es decir, pues acaban de salir. Pero aguantan, y aguantan muy bien, sobre todo este tipo de instalaciones públicas. Es decir, se hacían para soportar una guerra, pero no solo eso. Es decir, además, como la Unión Soviética era muy grande, es decir, y bueno, en los países que formaban el Pacto de Varsovia y tal, aunque sea más pequeño, pero bueno, más o menos, al estar en la órbita, pues se hacía lo mismo, pues tampoco se reparaba en espacio. Es decir, que por eso estamos viendo en Ucrania esas grandes plantas de lo que sea, de producción de lo que sea, que son enormes, es decir, que ocupan hectáreas. Y dices, bueno, aquí no. Y es mucho más duradero. Es decir, porque no tenían criterios capitalistas, en el sentido de, bueno, aquí hay que ahorrar como sea, y ahorramos en mano de obra, ahorramos en materiales, ahorramos en todo, y ponemos todo así apretado y tal, porque hay que optimizarlo para sacar más pasta, para tener más beneficios. No, como esto no existía, pues yo me acuerdo, yo esto lo he volado en aviones civiles, en un Tupolev, en el 2009 fue justo, es decir, un Tupolev antiguo, de la época soviética, y era una gozada. Vale, el diseño muy de años 50, 60, pero el espacio entre una fila de asientos y otra, enorme. Podías hacer las piernas, porque no estaba el criterio de vamos a meter más gente, así ganamos más dinero. Pues esto es igual. Sí, es decir, todas las obras comunitarias hechas en función de la comunidad. Bueno, los edificios residenciales de afuera horribles, pero los edificios, cada una de las unidades, luminosos, espaciosos y bonitos por dentro. De afuera horribles, esas cajitas de zapatos, ¿no? Pero, bueno, por acá, Carlos León, a los baños termales entra desnudo. No, en Alemania sí, pero aquí en Hungría todo mucho más conservador, cada quien con su traje de baño. Esmeralda Álvarez, no entiendo por qué estamos viendo esto. Bueno, nosotros tampoco podemos determinarlo con mucha... No, nosotros en Hungría ahora, entonces por eso presentando algunas de las cositas vistas por acá. Algunas imágenes más de esto, como youtuber turístico. Estos los baños por dentro. Atención, por aquí, algunas imágenes. Bueno, nosotros ya por aquí, adentro. Muy, pero muy bonitos los baños termales con por lo menos 5 o 6 piscinas con aguas termales con distintas temperaturas. Esa una de ahí vacía, pero todas las otras en funcionamiento. A mediados de septiembre, muy linda la temperatura. Aquí ya el final del verano y aún así la temperatura súper agradable. Esta de aquí atrás con alrededor de 36 grados. Tibia el agua, agradable pero no caliente. Bueno, después una de natación, esa a temperatura ambiente, y después las otras mucho más calientes con aguas termales propiamente, y esas más calientes, bien calientes, súper agradable. Y atrás otras piscinas más también, ¿sí? Y más al fondo una con olas artificiales, así que el lugar precioso. Accesible, los precios bien, algo así como 10 euros por cabeza, pero como nosotros una familia, entonces el chiquirín con la entrada gratuita,
¿sí? Con un cartel grande, family friendly, porque es a propósito de la geopolítica y de la política. En todos lados carteles de family friendly, incluso en el aeropuerto, como una suerte de contracampaña en lugar de gay friendly, como en todos los países europeos occidentales. Aquí en todos lados family friendly y precios accesibles para las familias. Hungría, recuérdenlo, con un problema de natalidad y con, bueno, pocas familias con niños, así que todo pensado para el apoyo a las familias. En total, una familia de 3 personas, 20 euros el ingreso. Y súper agradable todo, muy lindo, muy bonito. Las baños termales palatinos. Bueno, Ahí. en lugar de gay friendly o amigable con los gays, como en todas las grandes ciudades occidentales, en todos lados acá, incluso en el aeropuerto, carteles de amigable con las familias, ¿no? Como una especie de contracampaña. Y no olvidemos, para retomar la geopolítica, en no. este caso con los húngaros, que Víctor Orbán es aliado de Trump, le pone por las nubes, es decir, y los dos defienden como rechazo al globalismo el Estado-nación y como rechazo al movimiento woke la vuelta a las tradiciones, a la familia, etcétera. Como tú bien señalabas, aquí tenemos un problema que es el problema de la demografía de Europa y en concreto de Ucrania, que para mí no tiene solución ninguna. Quiero decir, está bien que se promocione, se ayuda a las familias, pero si pensamos que vamos a volver a tener una natalidad, digamos, positiva, más de 2,1, que es la tasa de reproducción para mantener la población, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Pues porque no solo depende de las ayudas que hagas a la familia o del fomento de la familia, también con campañas de publicidad, etcétera. Yo creo que ya tenemos en Europa, los europeos, una concepción, tanto si son conservadores como si son izquierdistas varios o progres, es decir, una concepción de libertad en la cual y de calidad para los niños. No olvidemos que hay una diferencia fundamental. Los países, y esto no solo en Europa, sucede también en Japón, sucede en cualquier país muy desarrollado. De hecho, ahora mismo, el otro día estaba mirando la natalidad en el mundo, y la natalidad en el mundo, quitando África, que sí, que ahí en general es enorme o muy grande todavía, la mayor parte del mundo, incluido Latinoamérica, ya crece poco o no crece. O nada, sí. O nada. Sí. Es decir, ¿y esto por qué? Es porque llega un momento en que pasamos digamos, de la familia que tiene que tener hijos, y muchos, porque es su garantía de que luego va a tener cuidado a la vejez, y por lo tanto los hijos son una inversión, van a trabajar para ti, incluso a veces una inversión muy temprana, porque en muchos sitios empiezan a trabajar pues a los 7, 8, 9, 10 años, es decir, con lo cual es una inversión. Se ha pasado a una concepción en la cual los hijos son un gasto. Es decir, tienes que dar educación, bueno, aparte de cuando son pequeños, todo tipo de productos, médicos, tal, lo que sea, que si pañales, no sé qué, más gasto. Luego, si van a la universidad, es decir, que al final, y luego sin garantía de que te vayan a cuidar, porque en las sociedades actuales, todo el que puede, las cosas como son, todo el que puede, cuando los ancianos ya son muy mayores, y como encima hemos prolongado mucho la esperanza de vida, pues llegan a tener ya muchos problemas de todo tipo, físicos, mentales, etcétera, acaban en residencias, y quien tiene dinero, pues con personas que los cuidan. Con lo cual, encima ya no solo no es una inversión, es un gasto, y luego no te van a cuidar cuando eres mayor. Te vas a terminar yendo a una residencia que, por muy buenas que sean, no dejan de ser un lugar, digamos, por decirlo suavemente, menos cálido que el entorno familiar. Sí. Todo esto acompañado por la cultura del hiperindividualismo también, ¿no? Por un lado, los cambios socioeconómicos y por otro lado, los cambios culturales acompañando esto. De hecho, Fernando, hasta los años 70 u 80, el salario por lo general en los tiempos, en la familia filial, del papá trabajador, mamá, ama de casa,
el salario del papá, pero bueno, del trabajador, eventualmente de la trabajadora, podía responder a los gastos del papá, de la mamá y de los hijos. Hoy día, a pesar del ingreso de la mujer al mercado laboral, ni siquiera con los salarios del papá y de la mamá podés generar los ingresos para el sostenimiento de una familia. Una familia, un hijo representa un lujo y dos representan un lujo mucho mayor. Bueno, y eso acompañado por el hiperindividualismo reinante. De hecho, yo, mi único amor, ¿no? Cada vez más. Pero bueno, si acá realmente patrocinan a las familias, Fernando, o si lo presentan sencillamente como una especie de contracampaña en lugar de gay friendly o amigable a los gays, amigable a las familias y los cartelitos, ni idea. Acá, por suerte, en este lugar, el chiquilín gratis y 10 euros por cabeza, pudiendo todo el día uno ahí con un montón de piscinas, instalaciones. Realmente para mí más o menos el precio accesible, no una cosa fuera de lugar. ¿Quieren más demoledores y demoledoras imágenes, lugares de Hungría, de Budapest o ya todos aburridos por ahí? ¿Podemos presentar algunas más? Una cosa loca vista ahí adentro, Fernando, por ahí. Esto no visto en ningún lado. Estas termas aparecen en la Isla Margarita. La Isla Margarita aparece en el centro del Danubio. El Danubio de repente realiza una bifurcación y en el centro aparece una isla, una franja de tierra bastante grande. Ahí aparecen las termas. Quizás por eso lo siguiente... un lugar bastante natural. ¿Dónde? Esto, un segundo de paciencia. Por aquí, esta de aquí. Yo con un amigo o una amiga. Atención. Tremenda garza. Bueno, gigante este bicho. Y caminando ahí entre las personas, que obviamente quería comida, como los perritos con cualquier bolsa de corridito de bolsa inmediatamente ahí cerca, pero una garza de 1,5 metros de altura, una bestia. Bueno, ahí como si nada, interesante. Algo más por aquí, un par de tonterías por aquí. Esto un saludito para vos, Fernando. Bueno, querido Fernando, yo acá sufriendo en las agüitas termales, 36 grados, súper agradable, ni muy caliente, ni muy frío, muy pero muy lindo Budapest, muy lindos los baños termales, mucho turismo en Budapest, pero de gente mayor, de familias y de gente mayor. Poca gente joven de fiesta, borracha, no, nada de eso, nada. Más tranquilo y bonito y agradable. Recomendable, muy bonito. Chao, Fernandito. Bueno, de fondo ahí la voz de Santi de mi chiquilín. Pero a ver, sí. Esto hay que explicarlo. Esto es lo que se llama la dura vida del turista. Pero no, a mí me da mucha envidia, por eso los 36 grados, joder, te entran ganas de estar en remojo allí todo el rato. Muy lindo, muy bonito. Y yo aquí bueno, si consigo graduar la ducha para que me quede una cosa así, ni muy caliente ni muy fría, ya me lleva su tiempo, es decir, imagínate meterte ahí. Sí, curiosamente el agua dulce, no agua salada. Yo siempre recordaba las aguas termales saladas, pero bueno, estas no. Acá, Fernando... Bueno, si son fluviales, si vienen de ríos o manantiales, deberían ser dulces. Claro, sí, lógico. Esto, imágenes de un paseo en barco por el Danubio, un pedacito nada más. El Parlamento húngaro en Budapest, espectacular, si no recuerdo mal, el más grande de Europa, un edificio gigantesco, espectacular. Una especie de neogótico, ¿no? Parece. Sí, exactamente. El Parlamento.
Bueno, interesante también. Por aquí algo más. Bueno, todavía los demoledores nos acompañan. Ahí esto, más o menos, estoy presentando fotos para los amigos, más o menos, o videos, pero bueno, Claro. por lo menos nos Y como los acompañan hasta ahora. demoledores son nuestros amigos, pues hacemos este tipo de cosas. Es decir, Efectivamente. efectivamente. Aquí, esto a orillas del Danubio, muy lindo también. Fernando querido, una vez más nosotros acá en Budapest, a orillas del Danubio, realmente espectacular el lugar, en una manifestación estudiantil o algo así. Sinceramente no he entendido muy bien el tema, todo en húngaro, muy difícil, pero el lugar muy bonito. Aquí el tranvía, bordeando el río, aquí sí, la costa del río y el río, y la gente acá comiendo algo. Los estudiantes acá cocinaron un guiso, una cosa como un guiso, una sopa muy rica, accesible todo, y todo el mundo acá relajado en esta protesta. Bueno, las chicas saludando. Protesta, acto o algo así. Toda gente muy jovencita de la universidad, evidentemente. Bueno, muy lindo Budapest, recomendable. Pues, bueno, mira, esto me sirve, me da pie, justamente ahora que hablabas del idioma húngaro, para meterme con Europa y la Unión Europea. Así, o sea, para que veas qué enlaces hago en mi cabeza, cómo se me juntan las neuronas y me salen cosas rarísimas. Pero bueno, vamos a ver. Cuando nos venden esto de que Europa es una cultura común, una historia común, no sé qué, todo esto es un invento del decimonónico. Quiero decir, para resaltar que los europeos blanquitos, que entonces en aquella época sí, éramos todos blanquitos, unos más blanquitos que otros, pero más o menos, es decir, sobre todo, bueno, teníamos eso, una cultura común que enlazábamos con Grecia, Roma y tal, y bien, y nos vendían esta moto. Además, esto servía también para colocarnos en la cúspide del mundo, y por abajo estaban todos los países que estaban colonizados o tierras que estaban colonizadas o semicolonizadas, que eran inferiores. Bien, el racismo típico de los europeos en la época decimonónica. Pero Europa nunca ha existido. Tal y como nos la venden, desde luego, nunca ha existido. Y un ejemplo es el húngaro. Es decir, los húngaros, que no vienen de la Europa occidental, central, incluso oriental, vendrían de una zona de la Rusia europea, más o menos, es decir, al norte. Los húngaros son un pueblo de lenguas, de lo que se llama lenguas aglutinantes, lenguas finougrias, y que llegaron primero a través del Imperio Házaro, se recolocaron en lo que se llama más o menos Ucrania, al norte de Crimea, más o menos, y luego emigraron hacia lo que es la actual Hungría, sustituyendo a las poblaciones ávaras. Es decir, que era un pueblo de carácter turco-mongol, digamos. Es decir, por eso tiene una lengua que no encaja. Si decimos Europa es lenguas de origen latino, bueno, el griego vale, porque los griegos son griegos, y lenguas germánicas. Pues no, los húngaros ahí los tenemos clavados, ni germánicos ni latinos. Una lengua fino-ugria de un tipo de lenguas muy minoritarias. De hecho, los húngaros creo que solo tienen algún parentesco así más o menos directo con algún pueblo de estos de siberiano, por ahí perdido. La parte, digamos, finesa, pues los finlandeses, los estonios y alguno también por Siberia perdido que hay. El sonido del húngaro muy agradable cuando ellos hablando entre sí o algún anuncio, pero los carteles, Fernando, ilegibles. Claro. Una consonante tras otra, acento para un lado, para el otro, dos acentos así, bueno, incomprensible, pero ni una palabrita, nada. Hablando entre ellos, el sonido bastante agradable. Por aquí, algunas cositas más. Ahí, a propósito de un poquito de la historia también. Fernando querido, acá detrás mío, al otro lado del Danubio,
el castillo de Buda, o Palacio Real, la residencia histórica de los reyes húngaros. Lo de Buda no por el budismo, sino por la ciudad de Budapest. En realidad, la ciudad de Budapest representa la unión de dos ciudades divididas por el Danubio. A un lado Buda, el lado de allá, y al otro lado Pest, este lado de aquí. Durante el sitio de Budapest, porque los húngaros, el reino húngaro acompañó al nazismo, ¿sí?, como uno de los últimos aliados de Hitler hasta su rendición, debido a lo cual el ejército rojo, para conquistar Hungría y para conquistar Budapest, debió realizar un sitio de la ciudad de Budapest. Y bueno, durante ese sitio la guerra determinó la destrucción prácticamente completa de este castillo, de este palacio, y los comunistas posteriormente, una vez tomada la ciudad por el ejército rojo, establecido un régimen del soviético, sí, los comunistas después realizaron la reconstrucción de este castillo y establecieron salas de exhibiciones y demás. Bueno, en concreto el Palacio Este Real, verdaderamente espectacular, ubicado a una de las orillas del río Danubio. ¿Sí? Ahí, un poquito más, es uno de los puentes, y por allí otro de los puentes más atrás, también precioso. Muy bonito Budapest, recomendable, altamente recomendable. Aquí dos cosas diría yo al respecto. Una, el Danubio, que efectivamente es un gran río. A ver, en Europa solo tenemos básicamente dos grandes ríos. Sin meternos en Rusia, si metemos en Rusia ya esto es otra cosa. Es decir, pero quitamos a Rusia y tenemos el Rin y el Danubio. Los demás son pequeñitos, vamos. Los que tenéis grandes ríos, como el Río de la Plata y tal, comparado con los ríos europeos son una birria. Y ni te cuento el río que tenemos en Madrid, el Manzanares, pues llamarle río, que es más bien un riachuelo. Es decir, pero bueno, eso ni es río ni es nada. Pero vamos, y soy de Madrid, pero bueno, no, es así. Bueno, pues yo me acuerdo que el Danubio, todos conocemos el famoso Danubio Azul, la famosa obra de, lo diré ahora, de Strauss. Sí, de Strauss, es decir, sí, joder, el padre hijo, el de los vals, es decir, el del hijo, además, es decir, y entonces, bueno, yo me acuerdo que yo en Hungría no he estado, tengo muchas ganas de ir, pero no he tenido la oportunidad. Pero sí he estado un par de veces en Austria, por donde también pasa en Viena el Danubio. Y lo del Danubio Azul, tal, y decía, esto te lo vendían y tal. Y no, usted puede ir a ver el Danubio Azul. Digo, ¿cómo que esto que es el Danubio Azul? A mí que esto que un río es azul aquí no me cuadra. Pero bueno, pues es verdad, por lo menos cuando yo fui, que había una parte del Danubio que te decía, vaya usted allí, pongas ahí, que va a ver el Danubio Azul, sobre todo ya por la tarde y tal, antes del atardecer y estas cosas, y efectivamente, hay esa parte en Viena, hay una parte donde el Danubio es azul, si la contaminación no se lo carga. Pero vamos. De hecho, bastante poco contaminado el Danubio en comparación con otros ríos. De hecho, en algunos lugares de Alemania la gente chapoteando en el agua, con uno si quiere un chapuzón en el agua puede. Acá a esta altura ni idea, además con mucho caudal, pero un río precioso. Por acá una pregunta. Sí. ¿Qué tal la comida? Espectacular la comida, con cosas propias de acá, riquísimas y con muchísimo. Hoy, por ejemplo, con un lugar de comida mongolesa, ¿cuál es la palabra? Mongola. Mongola, es que es así. Comida mongola y un lugar medio populachón, pobretón, con una señora mongola cocinando ahí, buenísimo, unas cosas no probadas nunca, y así como eso, súper diversos. Yo al principio siempre uno genera asociaciones y recién llegado yo recordaba Praga, ¿no? Como algo parecido. Pero al final, Fernando, esto mucho más grande que Praga, y Praga muy bonita en el centro histórico, la parte turística. Si uno después abandona eso, ya no tanto. Bueno, esto enorme la ciudad y esa arquitectura propia del imperio austrohúngaro, de los imperios del siglo XVII, XVIII,
a lo largo de toda la ciudad, y la ciudad muy, muy grande, muy cinematográfica, todo muy pintoresco, mucho más grande que Praga y por lo menos tan linda como Praga, si no más. Es que no hay que olvidar una cosa. Primero, que, es decir, la Hungría de ahora, que vemos en los mapas, es una Hungría muy pequeña. Históricamente Hungría solía ser más grande, algunas veces la han ocupado y tal, pero la Hungría medieval suele ser mucho más grande. Y luego ya en el Imperio Austrohúngaro, de hecho se llama así porque es el Imperio Austro de austriacos. La parte austríaca era lo que sería más o menos hoy Austria, con el Tirol, la parte italiana del Tirol, etcétera. Arriba, lo que sería hoy la República Checa, eso pertenecía a la parte austríaca del imperio, pero la mayor parte del imperio, es decir, Eslovaquia, lo que le habían pillado a los polacos, luego toda la parte de Croacia, etcétera, tal, todo eso pertenecía a Hungría. Era la parte húngara del imperio. De hecho, el imperio, en cierto sentido, aunque la capital oficial era Viena, tenía dos capitales, Budapest y Viena. Por eso se llama Imperio Austrohúngaro, no se llama Imperio Austrocorata o Austropolaco. Es decir, y no olvidemos que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando desmiembran completamente el Imperio Austrohúngaro, es cuando se queda esta Hungría pequeñita, pero por decisión de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Que dicen, bueno, nos cargamos el Imperio Austrohúngaro y dejamos una Austria reducida y una Hungría reducida, y además, al fomentar los nacionalismos de todo lo que era el Imperio Austrohúngaro, pues se desmembra una parte a Polonia, otra lo que luego sería Checoslovaquia, es decir, luego ya partida 2, luego pues lo que sería Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina al final también perteneció al Imperio Austrohúngaro en su última etapa, lo que sería también una parte de Serbia, la parte de Voivodina, si mal no recuerdo, y luego una parte enorme de Rumanía. Transilvania, todo eso pertenecía al Imperio Austrohúngaro. La Rumanía que conocemos ahora no era como la de aquella época, que ya digo, tenía... Y todo eso pertenecía a Hungría. Por lo tanto, Hungría era mucho más grande. Sí, la arquitectura, los edificios, las avenidas generan la sensación de un pasado glorioso, del centro del mundo en algún momento de la historia, ¿no? Por lo menos el mundo occidental. Acá un último video. Por aquí, de otro lugar. Bueno, más de Budapest, querido Fernando. Es del mercado de Simpla, mercado en las ruinas, ubicado en las ruinas de unos edificios típicos, tradicionales de acá, con unos patios internos muy bonitos, en este caso en ruinas, y aquí generaron una suerte de mercado artesanal muy bonito, muy lindo, muy loco, con venta de productos artesanales de campesinos, quesos, jamones, salames, salchichas, demás. Muy lindo el lugar. Párrafo aparte para la gente, los húngaros, las húngaras, todos muy, pero muy bonitos, hermosos, étnicamente muy mezclados, no mezclados como en América Latina, con la mezcla entre europeos blancos, indígenas y negros, traídos como esclavos del África. No, mezclados en cuanto a los pueblos europeos, etnias obviamente blancas, pero muy distintas, eslavos, germánicos, húngaros, magiares, latinos, bueno, y eso generó gente realmente hermosa, unas mujeres con unas caras, unos rostros muy exóticos, preciosos, según mi esposa, los muchachos también, muy buen mozo. Ahí es el momento donde... muy interesante, y muchísima cultura, evidentemente una de las capitales del mundo en los tiempos del Imperio Austrohúngaro. Bueno, por ahí, hasta ahí. Digo que ahí es el momento donde tu mujer te lo corta, cuando dices, una muy exótica las mujeres y tal, ¡pum! Bueno, ella con el mismo comentario, los dos sorprendidos, el comentario sobre los muchachos también, sí, todos con unas caras así como en las películas, la representación de los gitanos, ¿no? De pelo castaño, pero unos ojos esmeralda, una cosa así muy exótica, muy llamativa, muy linda. ¿Por qué
¿por qué Hungría tiene tanta mezcla? Pues una de las razones, no es la única. A mí, que estas cosas me gustan mucho, pues vamos a hablar de la estepa. ¿Qué tiene la estepa que ver con los húngaros? Pues tiene que ver que la gran estepa asiática, que va desde Mongolia, atraviesa todo lo que es Asia Central y tal, repúblicas de Asia Central soviéticas, y llega a lo que sería ahora mismo más o menos Ucrania. ¿Y dónde terminaba? Ahora mismo ya no sé cómo está, pero ¿dónde terminaba históricamente? En Hungría. El final de la estepa estaba en Hungría. Por eso todas las invasiones de los pueblos que vienen desde Oriente iban a través de esa estepa y acababan en Hungría. Así acababan en Hungría los ávaros, así acabaron los magiares, aunque no vinieran estrictamente de la estepa. Los búlgaros pasaron por allí, luego fueron a Bulgaria. Los búlgaros originalmente no era un pueblo de lengua turca, lo que pasa es que luego se eslavizaron. Es decir, y todo lo que venía, cumanos, pechenegos, etcétera, todo acababa o finalizaba llegando a Hungría. Es decir, los cumanos, de hecho, cuando invaden los mongoles, ¿en dónde se refugian? ¿A quién piden refugio? Al rey Bela IV de Hungría. Porque no se van a ir. No, porque la estepa terminaba en una Hungría que era más grande que la de ahora. Es decir, y de ahí la mezcla. Es decir, porque es una zona de confluencia. Debajo del Danubio, no olvidemos, tienes los Balcanes y tenías, aparte del Imperio Romano, Imperio Bizantino, luego el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano y en la parte europea estaba muy mezclada. Es decir, como se puede ver, había de todo. Entonces, bueno, todo eso pues se nota. Es decir, se nota y bueno, Hungría me parece un sitio muy interesante. Como tú señalabas muy bien, en aquella época era una de las capitales culturales de Europa. Hungría, es decir, pues como era Viena, como era incluso más importante que Praga, es decir, porque era más grande, es decir, bueno, como las grandes capitales de Europa de la cultura europea. Sí. Muchas hay referencias a Praga en el chat de los demoledores. Praga para mí preciosa, debo haberla recorrido a pie de punta a punta 2, 3 o 4 veces, hermosa. Pero si uno abandona esa zona muy bonita, muy cuidada, muy turística, después al poquito tiempo ya comienza una ciudad completamente distinta y no tan espectacular. Después de 4 días recorriendo Budapest, para mí genera la sensación de haber recorrido la 10ª parte. Y toda así, con esa arquitectura, muchas cosas en mal estado, edificios antiguos, uno al lado del otro, entonces algunos renovados preciosos, otros no, pero de alguna manera con su sabor, con su encanto también, pero muy interesante. Nos patrocina la Embajada de Hungría en España, no, mentira, pero si nos quiere patrocinar para un viaje el embajador húngaro de alguno de los países hispanohablantes, a Fernando y a mí, nosotros encantados, ningún problema. Nos ofrecemos hacer un especial si nos pagan el viaje y nos recorremos Hungría entera, es decir. Y lo redondeamos con una charla con Orbán sobre el final, Orbán. Fernando. Yo estoy dispuesto. Esto es hacer una petición a la embajada húngara y a ver si hay suerte y nos conceden una entrevista con Víctor Orbán. ¿Quién sabe? Todo querido Fernando, hace ya 15 minutos comenzó el programa de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con retransmisión en nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Un placer la charla de hoy. Nosotros aquí ya en un rato al aeropuerto, de vuelta para Berlín. Así que, querido Fernando, un abrazo fuerte desde Budapest y hasta el miércoles, ¿verdad? Hasta el miércoles, así es. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Yeah.